Jamás. Hay noches que no se olvidan aunque uno quiera. Lo que voy a contarte ocurrió de verdad, en una cárcel real, con personas reales. Y hay algo que necesitas saber antes de que empiece. Esa noche, algo que no era del todo humano estuvo entre nosotros. Lo vi caminar en 4 patas, lo escuché aullar, y cuando amaneció ya no estaba, pero dejó una marca que ninguno de los que estuvimos ahí hemos podido borrar. Esto es lo que pasó. Mi nombre es Rodrigo Castellanos Andrade. Soy originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en abril del año 2006 trabajaba como oficial de custodia en el Centro de Reinserción Social del Estado, ubicado en la ciudad de Tapachula. Llevaba poco más de 4 años en ese trabajo. Había visto cosas difíciles, había tratado con personas peligrosas y creía que ya nada podía sorprenderme. Estaba completamente equivocado. Era el 14 de abril, un sábado. Recuerdo que el calor esa noche era distinto, más pesado de lo normal, como si el aire mismo se negara a moverse. Yo estaba en el área de recepción cuando escuché el radio. Avisaban que traían a un detenido nuevo, arrestado en la zona periférica de la ciudad tras atacar a una familia dentro de su propia vivienda. Lo que me llamó la atención desde el primer momento fue la forma en que lo describió el oficial que lo traía. Dijo, con una voz que no sonaba del todo firme: "Este no es un detenido normal. Prepárense". Cuando lo vi entrar entendí a qué se refería. Era un hombre de unos 35 años, de complexión delgada pero con una fuerza que se notaba en cada músculo del cuerpo. Venía esposado con las manos atrás, y aún así los 2 oficiales que lo escoltaban lo agarraban con fuerza, como si tuvieran miedo de que en cualquier momento se les fuera encima. Lo que más me impactó fue su mirada. No era una mirada de alguien asustado ni de alguien que acababa de ser arrestado. Era una mirada fija, oscura, sin ninguna emoción reconocible, como si estuviera mirando a través de ti y no hacia ti. Tenía manchas de sangre. Empezaban desde la comisura de los labios y bajaban por el mentón, el cuello, y llegaban hasta el abdomen. No traía zapatos. No traía ropa interior. La camisa que llevaba estaba completamente desgarrada. Según el parte que nos entregaron, había entrado a la fuerza a la casa de una familia. Había atacado al padre y a su hijo menor, y los había mordido. No golpeado, no amenazado, mordido. Con una fuerza que dejó heridas profundas en ambos. Intentamos hacerle las preguntas de ingreso de rutina: nombre, edad, lugar de origen. Nada. No dijo una sola palabra. No por nervios, no por miedo, sino porque claramente había decidido que no iba a hablar. Su expresión no cambiaba, solo miraba. A veces te miraba directamente a los ojos y uno sentía algo raro en el estómago, una incomodidad difícil de describir, como cuando sabes que algo está mal pero no puedes señalar exactamente qué. Por protocolo y por la naturaleza del caso, se decidió asignarlo a una celda individual, en el ala más alejada del pabellón principal. Era una celda de aislamiento, más pequeña, con barrotes más gruesos, usada para casos de alto riesgo. Pensamos que ahí estaría contenido y que con el paso de las horas se tranquilizaría. Ninguno de nosotros imaginó lo que iba a pasar en los siguientes minutos. Apenas habían pasado unos 10 minutos desde que cerramos esa celda, cuando escuchamos los golpes. No eran golpes normales. No era alguien tocando los barrotes para llamar la atención. Era un ruido sordo, repetido, violento, como si algo pesado chocara una y otra vez contra el metal y el cemento. Corrimos hacia el ala y lo que vimos nos detuvo en seco. El hombre se estaba golpeando a sí mismo, con la cabeza contra los barrotes, con los brazos contra la cama de cemento, con el cuerpo entero contra las paredes, y lo hacía sin detenerse, sin gritar de dolor, sin ninguna reacción que indicara que le dolía. Eso era lo más perturbador. No el golpe en sí, sino que no le dolía. Un recluso que estaba en la celda de enfrente fue el que dio el aviso. Llevaba varios minutos observando aquello, y cuando por fin llamó a los custodios, tenía la cara desencajada. Me dijo con voz baja, casi susurrando: "Ese hombre está loco de verdad. No es normal lo que hace. No le duele nada". Y tenía razón.
Nosotros lo estábamos viendo con nuestros propios ojos y seguía siendo difícil de creer. Entramos 3 oficiales a la celda. No fue fácil. El hombre no atacó directamente, pero tampoco cooperó. Su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse, y cuando lo agarramos por los brazos sentimos esa fuerza que ya había llamado la atención desde que llegó. No era la fuerza de alguien de su tamaño. Era algo fuera de lugar, algo que no correspondía con lo que uno veía físicamente. Entre los 3 apenas pudimos controlarlo, y tuvimos que amarrarlo a la cama con correas de sujeción que usábamos en casos extremos. Mientras lo hacíamos, él no decía nada, no gritaba, no pedía que lo soltáramos. Solo nos miraba, uno por uno, con esos ojos que no expresaban nada y al mismo tiempo lo expresaban todo. Cuando salimos de esa celda, ninguno de los 3 habló por un momento. Nos quedamos en el pasillo, recuperando el aliento, y creo que los 3 estábamos pensando lo mismo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Llamamos al médico del reclusorio para que lo revisara. Era obligatorio en casos donde el detenido presentaba heridas visibles o comportamiento fuera de lo común, y este caso cumplía con creces ambas condiciones. El médico era un hombre de unos 50 años, con años de experiencia en ese lugar, alguien que había atendido peleas, emergencias, todo tipo de situaciones. Cuando llegó al pasillo y se asomó hacia la celda, se quedó parado. Lo observó unos segundos, y luego se volteó hacia nosotros y dijo algo que nunca olvidé. Yo a ese hombre no lo reviso. Le preguntamos por qué. No nos dio una explicación clara, solo repitió que no iba a entrar a esa celda y que si queríamos podían llamar a alguien más. En todos mis años trabajando ahí, jamás había visto al médico negarse a atender a un detenido. Ese fue el segundo momento en que sentí que algo en esa noche estaba completamente fuera de lo ordinario. Las horas siguientes fueron extrañas de una forma que es difícil de explicar. El hombre amarrado en esa celda no hacía ruido, pero su presencia se sentía en todo el pabellón. Los otros reclusos estaban inquietos. Algunos pedían ser movidos a otra área. Uno de ellos, un hombre que llevaba años preso y que generalmente era de los más calmados, me jaló del brazo cuando pasé frente a su celda y me dijo en voz baja que había algo malo en ese hombre nuevo, que él lo podía sentir, que el ambiente había cambiado desde que llegó. Yo intenté no darle importancia. Me dije a mí mismo que era la tensión de la noche, que los presos se contagiaban unos a otros con el nerviosismo, que todo tenía una explicación lógica. Pero la verdad es que yo también lo sentía. Había algo en el aire que no estaba antes. Una presión, una incomodidad constante, como cuando uno sabe que algo está a punto de ocurrir pero no sabe qué ni cuándo. Fue en ese momento cuando uno de los oficiales más viejos del turno, un hombre llamado Don Aurelio, que llevaba más de 20 años en ese reclusorio, se acercó al grupo de custodios que estábamos reunidos en el pasillo y dijo algo en voz baja. Preguntó si alguien había notado las características del detenido. Las mordidas que había hecho, la sangre en la boca, el comportamiento animal, la fuerza desproporcionada, la insensibilidad al dolor. Y luego mencionó una palabra que en Chiapas mucha gente conoce, pero pocos se atreven a decir en serio. Nahual. Dijo que en los pueblos de la región había historias antiguas, muy antiguas, sobre personas que tenían la capacidad de transformarse, que podían adoptar características de animales, que su fuerza no era humana porque en ciertos momentos ellos mismos no eran del todo humanos, que las mordidas que dejaban eran profundas y distintas a las de cualquier persona normal. Nadie respondió al principio. Algunos se miraron entre sí con esa mezcla de incomodidad y vergüenza que uno siente cuando algo le da miedo pero no quiere admitirlo. Y entonces, desde el fondo del pasillo, desde esa celda cerrada, llegó un sonido. No era un golpe, no era una voz, era algo parecido a un gruñido grave y prolongado, como si viniera de adentro del pecho de alguien que no estuviera usando palabras porque no las necesitaba. Y en el mismo instante en que ese sonido llegó a nuestros oídos, el hombre amarrado en la celda volteó la cabeza lentamente hacia nosotros y nos miró, como si hubiera escuchado cada palabra que habíamos dicho, como si supiera perfectamente de lo que estábamos hablando. Lo que pasó después fue algo que ninguno de nosotros supo cómo manejar.
Don Aurelio dio un paso hacia la celda, quizás para observar mejor, quizás sin pensarlo, y cuando estuvo a unos metros de los barrotes, el hombre adentro reaccionó de una forma que nos hizo retroceder a todos. Se tensó de golpe. Rompió una de las correas de sujeción con un movimiento brusco del brazo y se lanzó hacia los barrotes con una velocidad que no correspondía a alguien que había estado amarrado. Extendió el brazo entre los hierros intentando alcanzar a don Aurelio, que por poco no llega a tocarlo. El sonido que salió de su garganta en ese momento no era humano. No era un grito, no era un insulto, no era nada que uno pudiera identificar como algo que una persona normal pudiera producir. Era un sonido gutural, profundo, cargado de una rabia que se sentía física, como una onda que te golpeaba en el pecho. Nos alejamos todos del pasillo. Dimos aviso a los superiores del turno, y se tomó la decisión de no acercarse más a esa celda, a menos que fuera estrictamente necesario. Se reforzaron los seguros de la puerta, y se acordó que un oficial haría guardia fija frente al área durante el resto de la noche para vigilar cualquier novedad. El oficial asignado fue un compañero joven, con apenas 2 años en el trabajo. Se llamaba Marco. Era serio, responsable, no era de los que se ponían nerviosos fácilmente. Le dimos el relevo cerca de la medianoche y se quedó solo en ese pasillo, con una silla, una linterna y el radio. Yo me fui al área de descanso, pero no pude dormir. Ninguno podía. Estábamos en silencio, cada quien con sus pensamientos, y el ambiente en todo el reclusorio seguía sintiéndose distinto, cargado, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Pasó cerca de 1 hora y media en relativa calma, sin ruidos extraños, sin alertas por radio. Algunos empezaban a creer que lo peor había pasado, que el hombre se había cansado y que la noche terminaría sin más incidentes. Entonces escuchamos a los reclusos. Desde el pabellón llegaron voces alteradas, varios hombres hablando al mismo tiempo, golpeando las rejas de sus celdas. Eso en ese lugar significaba una sola cosa: algo estaba pasando. Corrimos hacia el pasillo y lo que encontramos nos heló por completo. Marco estaba tirado en el suelo frente a la celda, boca arriba, inmóvil, con los ojos abiertos y la mirada perdida hacia el techo. Respiraba, eso lo notamos de inmediato, pero no respondía, no reaccionaba a nada. Cuando lo llamamos por su nombre, nada. Cuando lo sacudimos suavemente, nada. Era como si estuviera despierto pero completamente ausente, como si su mente hubiera ido a otro lugar y su cuerpo se hubiera quedado atrás. Varios reclusos que habían visto todo desde sus celdas gritaban al mismo tiempo tratando de explicar lo que había pasado. Entre todo ese ruido, logramos entender lo siguiente. El hombre de la celda había logrado soltar la otra correa. Había empezado a moverse diferente, ya no como una persona sino como un animal, desplazándose en 4 patas por el espacio reducido de la celda, con la cabeza baja y los hombros arqueados. Los reclusos decían que los sonidos que hacía no parecían de ningún animal conocido, que eran una mezcla de cosas que no sabían describir. Y entonces había extendido el brazo entre los barrotes y había tocado a Marco en el hombro. Solo eso, un toque. Y Marco había caído al instante como si alguien hubiera apagado un interruptor. Después de eso, dijeron los reclusos, el hombre había lanzado un aullido largo y agudo que había rebotado en todas las paredes del pabellón. Y luego vino el silencio. Miramos hacia la celda. Estaba vacía. No había forma lógica de explicarlo. La puerta seguía cerrada con llave. Los barrotes estaban intactos. No había ningún orificio, ningún espacio por donde una persona pudiera haber salido. Y sin embargo ahí estaba la celda, vacía, con las correas rotas tiradas sobre la cama de cemento y nada más. Nadie habló por varios segundos. El radio que Marco tenía en la mano seguía encendido y emitía el sonido estático de siempre. Ese ruido blanco constante que de pronto en ese momento sonaba diferente, más presente, más cercano. Llamamos a los superiores. Llamamos a más personal. Se activó el protocolo de fuga y comenzamos a revisar todo el reclusorio de arriba abajo. No encontramos nada, ni huellas, ni ropa, ni ninguna señal de por dónde había salido.
Era como si el hombre simplemente hubiera dejado de estar ahí. Fue durante esa revisión cuando uno de los oficiales que recorría el pabellón trasero dio aviso por radio con una voz que no sonaba bien. Le preguntamos qué había encontrado y tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo solo dijo: «Necesito que vengan aquí». Ya, fuimos varios hacia esa área. Lo que encontramos fue a un recluso que llevaba años en ese lugar. Un hombre mayor que todos conocían como tranquilo y sin problemas, tirado en el suelo de su celda. La celda estaba cerrada desde adentro con el seguro interior que los reclusos podían usar. No había señales de que nadie hubiera entrado por la fuerza. Pero el hombre tenía heridas en el cuello, heridas profundas, irregulares, que no se parecían a nada que un humano pudiera hacer con las manos. Parecían desgarros, como si algo con colmillos lo hubiera alcanzado. Nadie en ese pasillo dijo nada por un momento largo. Todos mirábamos lo mismo, y todos estábamos procesando lo mismo, aunque nadie quería ser el primero en ponerlo en palabras. El hombre había dejado de respirar. No había forma de saber exactamente cuándo había ocurrido. Los reclusos de las celdas cercanas dijeron que no habían escuchado nada, ningún grito, ningún ruido de pelea, solo el aullido que todos oyeron cuando Marco cayó al suelo, y después, silencio absoluto. Marco fue trasladado esa misma noche a una clínica. Físicamente no tenía ninguna herida, ningún golpe, nada visible, pero siguió sin responder durante varias horas. Los médicos no encontraron ninguna explicación para su estado. Con el paso del tiempo fue recuperándose poco a poco, pero cuando por fin pudo hablar, dijo que no recordaba nada de lo que había pasado en ese pasillo. Su último recuerdo era haberse sentado en la silla al inicio del turno. Lo que vino después era un espacio completamente en blanco. Nunca volvió a trabajar en ese reclusorio. Las autoridades que manejaron el caso oficialmente lo reportaron como una fuga. En el documento quedó registrado que el detenido había aprovechado deficiencias en el sistema de sujeción y condiciones deficientes de la infraestructura para escapar del área de aislamiento y posteriormente del edificio. La muerte del recluso quedó registrada bajo una causa que no voy a discutir aquí, porque no es mi lugar hacerlo. Pero quienes estuvimos esa noche sabemos que lo que estaba escrito en ese papel no correspondía con lo que vimos. Nunca se volvió a tener noticias del hombre que ingresó esa noche. No hubo seguimiento, no hubo búsqueda activa, no hubo ningún avance en la investigación. Simplemente desapareció del sistema, como si nunca hubiera existido. No había ficha completa, porque nunca dio su nombre. No había fotos de calidad porque las cámaras del área de aislamiento habían dejado de funcionar esa misma noche, algo que también quedó registrado como falla técnica. Yo seguí trabajando en ese reclusorio casi 2 años más después de aquella noche. Nunca hablé de esto con mis superiores porque quedó muy claro desde el principio que nadie quería escucharlo. Pero entre los compañeros que estuvimos ahí, entre los reclusos que lo vieron todo desde sus celdas, la historia no desapareció. Se quedó guardada en voz baja, contada solo a quien se consideraba que podía entenderla sin descartarla de inmediato. Hay algo que no he podido sacarme de la cabeza en todos estos años. Cuando estábamos en el pasillo, en el momento en que don Aurelio pronunció esa palabra, Nahual, y el hombre en la celda volteó a mirarnos, yo estaba de frente a él. Y lo que vi en sus ojos en ese instante no era la mirada de alguien enojado, ni asustado, ni desafiante. Era algo mucho más difícil de describir. Era reconocimiento. Como si al escuchar esa palabra hubiera confirmado algo. Como si le hubiéramos dicho en voz alta que sabíamos lo que era, y él simplemente nos lo hubiera confirmado con esa mirada sin decir una sola palabra. Imagina despertar en plena madrugada y sentir que algo en la oscuridad te está tocando. No es un sueño, no es tu imaginación, es algo real, algo que está ahí, en tu cuarto, debajo de tus cobijas. Y lo peor de todo es que cuando por fin enciendas la luz, no va a salir corriendo. Te va a ver fijo a los ojos y te va a sonreír. Eso me pasó a mí. Mi nombre es Rodrigo. Soy de un pueblo pequeño en Chiapas. Uno de esos lugares donde las calles se quedan en silencio total después de las 9 de la noche, donde los perros ladran solos al aire y nadie pregunta por qué,
donde las abuelas todavía se persignan antes de dormir y apagan bien todas las luces. Crecí escuchando historias de aparecidos, de duendes, de cosas que se mueven cuando nadie las mueve, pero yo nunca les creí. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, inventos de gente que no tenía otra cosa que hacer. Eso pensaba yo. Antes, tenía ya como 28 años cuando me pasó esto. Vivía solo en la casa donde crecí porque mis padres ya se habían ido a vivir con mi hermana mayor a otro municipio. La casa era vieja, de esas con paredes gruesas de adobe y techo de lámina, que retumba cuando llueve fuerte. La recámara donde dormía era la misma de siempre, la que compartí con mi hermano de chico. Una cama, un ropero, una ventana pequeña con cortina de tela delgada. Nada fuera de lo normal. Era mi cuarto, mi espacio, el lugar donde me sentía más seguro que en ningún otro lado. Esa noche no había pasado nada raro durante el día. No estaba enfermo, no estaba nervioso, no había tomado nada. Me fui a dormir como cualquier otra noche, cansado del trabajo, sin pendientes en la cabeza. Me acosté, apagué la luz y en menos de 10 minutos ya estaba dormido. No sé qué hora era cuando me desperté. No miré el reloj. Solo sé que la casa estaba en silencio total, de ese silencio pesado que se siente diferente al silencio normal, como si el aire mismo estuviera quieto, detenido, esperando algo. Me desperté sin razón aparente, de esas veces que abres los ojos de golpe y no sabes por qué. Me quedé unos segundos mirando el techo oscuro, escuchando. Nada, solo el silencio. Cerré los ojos otra vez. Quise volver a dormirme. Fue entonces cuando lo sentí. Al principio fue algo suave, casi delicado. Una sensación rara en los pies, justo en los dedos, por debajo de las cobijas. Pensé que era el cansancio, que era algún calambre comenzando, de esos que a veces dan de noche. Me moví un poco, cambié de posición, cerré los ojos con más fuerza. Pero la sensación no se fue. Al contrario, se hizo más clara, más definida. Algo estaba jalando mis dedos. No era presión. No era el peso de la cobija. Era movimiento. Era contacto. Algo pequeño. Algo que tenía dedos, o algo parecido a dedos. Estaba agarrando los míos por debajo de las cobijas y los estaba jalando suavemente hacia abajo, hacia los pies de la cama. Y luego vino algo peor. Algo que hasta hoy me cuesta trabajo describir sin que se me ponga la piel de gallina. Sentí una humedad caliente alrededor de mis dedos, como una boca. Algo estaba chupando mis dedos de los pies por debajo de las cobijas. Me paralicé. No pude moverme. No pude gritar. El cuerpo se me puso tieso de la cabeza a los pies y mi mente entró en un estado que nunca había conocido antes. Algo entre el pánico y la confusión total, como cuando el cerebro recibe algo que no puede procesar y simplemente se congela. Seguía sintiendo esa sensación. Caliente, húmeda, rítmica. Algo estaba ahí, en mi cama entre mis cobijas, pegado a mis pies. Y yo no podía verlo porque estaba en la oscuridad total y porque honestamente creo que en ese momento una parte de mí no quería verlo. Estuve así varios segundos, no sé cuántos. Pueden haber sido 10, pueden haber sido 30, pero se sintieron como una eternidad. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba dentro de mis oídos. La respiración se me había cortado casi por completo. Respiraba en pequeños jalones cortos, sin hacer ruido, como si una parte de mí creyera que si no me movía, si no hacía ningún sonido, lo que fuera que estaba ahí abajo, no se iba a dar cuenta de que yo estaba despierto. Pero sí sabía que estaba despierto. Eso lo sentí con una claridad que me heló la sangre. Eso que estaba ahí no estaba actuando por accidente. No era un animal que se había metido por error. Había algo en esa sensación, en la forma en que jalaba, en la forma en que chupaba, que transmitía una intención, una conciencia. Algo que sabía exactamente lo que estaba haciendo y con quién lo estaba haciendo. Entonces algo cambió dentro de mí. No sé si fue el miedo mismo que llegó a un punto tan alto que se convirtió en otra cosa, o si fue el instinto, o si simplemente mi cuerpo tomó una decisión que mi mente todavía no había procesado.
pero de repente sentí una oleada de calor que me subió desde el estómago hasta la garganta, y antes de darme cuenta ya me había incorporado de un salto en la cama. Había extendido el brazo hacia la pared y había encendido la luz. Todo pasó en menos de 2 segundos. La luz del foco llenó el cuarto de golpe, y yo miré hacia los pies de mi cama. Ahí estaba. Era pequeño, mucho más pequeño de lo que yo hubiera imaginado. No medía más de lo que mide un niño de 3 o 4 años, pero no era un niño. Eso lo supe de inmediato, con una certeza que no necesitó explicación. La forma del cuerpo era rara, como comprimida, como si todas sus partes estuvieran acomodadas de una manera que no correspondía a ninguna criatura que yo hubiera visto antes. Tenía la piel oscura, no como la piel de una persona morena, sino oscura de otra forma, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Los brazos eran largos en proporción al cuerpo. Las manos, que yo alcancé a ver apoyadas sobre mi cobija, tenían los dedos más largos de lo normal, pero lo que nunca voy a poder olvidar es la cara. No la vi completa porque fue todo muy rápido, pero lo que sí vi, lo que quedó grabado en mi memoria para siempre, fueron los ojos y la boca. Los ojos eran grandes, demasiado grandes para el tamaño de la cara, y brillaban con una luz propia, como si tuvieran algo encendido adentro. Y la boca estaba abierta en una sonrisa. No una sonrisa de susto ni una mueca de dolor por haber sido descubierto. Era una sonrisa tranquila, casi amable, de esas que te ponen más nervioso que cualquier grito, porque no tenían nada de miedo adentro. Esa criatura no tenía miedo de mí, para nada. Me vio fijo a los ojos. Yo lo vi fijo a él, y sonrió. Duró apenas un momento, no más de 3 o 4 segundos, pero en ese tiempo yo no pude hacer absolutamente nada. No grité, no me moví. Solo me quedé sentado en mi cama, con la espalda pegada contra la pared, mirando a esa cosa que me miraba de vuelta desde los pies de mi cama, con una sonrisa que no debería existir en ninguna cara de este mundo, y luego desapareció. No se fue corriendo, no saltó por la ventana, no se metió debajo de la cama, simplemente dejó de estar. En un instante estaba ahí, y en el siguiente ya no había nada. Solo mi cuarto, la luz del foco, mis cobijas arrugadas en los pies de la cama y yo, sentado, con el corazón queriéndose salir del pecho, completamente solo. Pero no me sentí solo. Esa es la parte más difícil de explicar. Después de que desapareció, el cuarto se quedó vacío a la vista, pero el ambiente no cambió. Esa sensación de que había algo ahí, de que el aire estaba cargado, de que algo me observaba desde algún lugar que mis ojos no podían encontrar, esa sensación no se fue. Se quedó ahí conmigo toda la noche. Me quedé sentado en esa misma posición, con la luz encendida, sin atreverme a mover los pies hacia los bordes de la cama, sin atreverme a asomarme debajo, sin atreverme a cerrar los ojos ni por un segundo. Amaneció y yo seguía despierto. Cuando entró la luz del sol por la cortina delgada de mi ventana, algo en mi cuerpo por fin se soltó, como si la oscuridad se hubiera llevado consigo la tensión que me había tenido rígido toda la noche. Respiré profundo por primera vez en horas. Miré alrededor del cuarto. Todo estaba igual que siempre. El ropero en su lugar, la cortina quieta, mis cosas donde las había dejado. Nada fuera de lugar. Nada que le dijera a cualquier otra persona que algo había pasado ahí adentro esa noche. Pero yo sabía que sí había pasado. Me levanté despacio, con cuidado, como si el piso pudiera estar esperando algo. Me fui directo al baño, abrí la llave del agua fría y me mojé la cara varias veces. Me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos de no haber dormido, el pelo revuelto y una expresión que nunca me había visto antes. Era la cara de alguien que había visto algo que no tenía lugar en el mundo normal, que no encajaba en ninguna explicación razonable, que no podía simplemente guardarse en algún cajón de la mente y olvidarse. Ese día no fui a trabajar. Me quedé en la casa, pero no entré a la recámara en todo el día. Estuve en la sala con la televisión prendida, aunque no la estaba viendo, solo para que hubiera ruido, para que el silencio no se instalara de nuevo. Comí algo sin hambre.
Intenté pensar en lo que había pasado con calma, tratar de encontrarle alguna explicación lógica. Pensé que tal vez había sido un sueño muy vívido, que tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada, que tal vez mi mente había construido toda esa experiencia mientras yo dormía sin darme cuenta, pero mis pies me decían otra cosa, porque en los dedos de mis pies, en la parte de arriba, tenía unas marcas pequeñas. No eran heridas graves, no sangraban, pero estaban ahí, rojitas, como si algo húmedo y con presión hubiera estado en contacto con esa piel durante un rato. Las miré durante mucho tiempo sentado en el borde de la sala. No eran marcas de ninguna cobija, no eran marcas de rosadura, eran redondas, uniformes, del tamaño exacto de una boca pequeña. Eso fue lo que terminó con cualquier duda que me quedaba. Llamé a mi mamá ese mismo día. No le conté todo, solo le dije que me había pasado algo raro en la noche y que no había dormido bien. Ella, como buena mujer de pueblo de Chiapas que es, no me preguntó mucho. Solo me dijo que fuera a ver a una señora que vivía a unas cuadras de la casa de mis papás. Una mujer mayor a quien todo el mundo en el pueblo conocía porque sabía de estas cosas. De las cosas que no tienen explicación normal. Fui al día siguiente. La señora me escuchó sin interrumpirme. Mientras yo le contaba, ella me miraba con una expresión seria pero tranquila, como alguien que ya ha escuchado esa misma historia muchas veces antes. Cuando terminé de hablar, asintió despacio con la cabeza. Se levantó, fue a buscar algo a un cuarto del fondo y volvió con unas hierbas y una veladora. Me dijo que lo que había entrado a mi cuarto era un duende, que esos seres existen desde mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera, que viven en los lugares donde la gente no los espera y que les gusta presentarse precisamente ahí, en los momentos más privados, en los espacios donde uno cree estar más protegido. Me dijo también algo que se me quedó muy grabado. Me dijo que el hecho de que me hubiera sonreído antes de irse no era algo sin importancia, que esa sonrisa era una señal, que significaba que esa criatura me había visto, que me había reconocido, y que para ella ese encuentro no había sido el último. Esa noche dormí en casa de mis papás. Pasaron varias semanas antes de que pudiera volver a dormir solo en mi recámara, y cuando lo hice, dejé una luz pequeña encendida toda la noche. Hasta la fecha no duermo completamente en la oscuridad, no porque sea miedoso, sino porque ya sé que la oscuridad no siempre está vacía. A veces tiene cosas adentro que sonríen. Yo antes no creía en los duendes. Ahora sé que ellos sí creen en mí.